La economía, un indicador básico para el desarrollo sostenible de la ciudad. Y ya en línea, Oscar Mesa, PhD en Economía, profesor universitario del doctorado de Economía de la Universidad Central de Venezuela, además director del CENDAS de la Federación Venezolana de Maestros. Y pues con él siempre tenemos una cita fija mensual. Teníamos tiempo que no conversábamos. Creo que en el mes de mayo no conversamos, que ahora, bueno, quizás estos cambios que estábamos teniendo en la programación y todos los detalles. Pero lo que vamos a analizar el día de hoy es el cierre justamente de mayo, en donde la canasta básica, entiendo, se ubicó en 547,13 dólares, que se tradujo a la fecha a 21.786 bolívares, dinero que no se gana mensualmente los venezolanos ni con el último ajuste de este salario que llaman salario integral. ¿Cómo está? Bienvenido, Oscar. Buenos días, María Alejandra, y buenos días a los amigos que nos escuchan. Como dijiste, es canasta básica, entonces voy a empezar por darte el precio de la canasta básica, que incluye alimentos y 6 euros más. Cierto, ese es el de la alimentaria, exacto. 1.163,12. Entonces vamos a comenzar por allí, ¿no? Okay. Y el 47% de ese gasto familiar es en alimentos, y esa canasta, pues efectivamente en el mes de mayo se ubicó en 547 dólares con 13 centavos. En bolívares es la cifra que ya tú mencionaste, 21.786,87. Y aumentó en bolívares 0,9%, una de las variaciones más bajas que hemos tenido en el año. Eso equivalía a 186 dólares con 74 céntimos, bolívares, perdón, con respecto al precio de la canasta de abril. Y en dólares bajó 5 dólares con 16 centavos, que viene siendo menos 0,9%. Sin embargo, el poder adquisitivo del salario mínimo sigue siendo 0,6%, es decir, ni siquiera el 1%, cuando, como hemos dicho y repetimos siempre, un salario mínimo debería ser suficiente para que una canasta alimentaria. Por eso en el mes de mayo se artículo 91, creo yo, de la Constitución Nacional, ¿cierto? Claro, el de la Constitución sustituyó al que habíamos redactado en 1997, que establecía de manera taxativa el costo de la canasta alimentaria. Eso fue sustituido, y entonces lo que quedó, ya no en la ley orgánica, sino en la Constitución, fue el artículo 91, que hace referencia a que el salario mínimo debería satisfacer las necesidades básicas. Por lo tanto, entonces ya no es solamente alimentos, ¿no? Pero es correcto lo que tú señalas. Sí. Bueno, decía que en el mes de mayo se requerían 167.59 salario mínimo. Imaginen eso del deber ser, que es que un salario mínimo debería ser suficiente para que una canasta alimentaria. Por eso diariamente se necesitaban 5.58 salarios mínimos, 726 bolívares con 22 o 18 dólares con 23 centavos para poder comprar los alimentos. Valga la aclaratorio que dice solo para comer, porque la gente tiene que tener vida, y entonces pues tiene que pagar servicios, tiene que pagar transporte, tiene que tener entretenimiento, tiene que pagar el techo, o sea, y eso es lo que corresponde a lo que es la canasta básica. Y estamos refiriéndonos entonces a la canasta alimentaria, que estoy revisando aquí que en el mes de abril cerró en 552 dólares, a diferencia de esta 547 dólares. Punto 13, vamos a hablar de esta diferencia. Bueno, en la medida en que hay una cierta estabilidad del tipo de cambio, como se ha venido demostrando durante todos estos meses, pues bueno, efectivamente logramos también una estabilidad en los valores en dólares, e incluso atendiendo a que sigue, por supuesto, por eso mencioné, el poder adquisitivo sigue siendo 0,6%. Por lo tanto, aunque tú puedas crear todos los automercados y todos los negocios, la capacidad de compra de la mayoría es muy restringida, y eso no se ha superado. Ni siquiera el 1 de mayo se anunció una revalorización del salario mínimo, manteniéndolo en los 30 dólares, a los 30 dólares, que serían más o menos unos 1.000 bolívares. No, eso no se mencionó. Lo que se anunció fueron un aumento de los bonos. La mayoría para los empleados activos, y por derivado de los empleados
digamos, Claro. jubilados Y y de usted los que pensionados. está en el sector jubilados, ¿qué comentarme acerca de esa ley de pensiones y jubilaciones, eso nuevo, donde recauda el SENIAT? ¿Qué afectación puede tener eso en la economía? ¿Va hacia la empresa privada, aunque se pueda notar como un gasto? Ya nosotros hemos dado toda la información por esta vía. Obviamente a los jubilados y pensionados no le alcanza el dinero para cubrir, porque ahí hay unos gastos de salud, de medicina, que adicionalmente pues tienen fijos ya como una carga fija los jubilados y pensionados, y es justo que se les aumente, pero se está pechando es a la empresa privada, y pues el dinero es el dinero. Usted que es economista, cuando entonces una empresa no tiene, o sea, es como un mensaje a García, el gobierno no lo tiene, pero entonces vamos a decir que la empresa privada lo pague y nosotros lo recuperamos con el impuesto sobre la renta luego, ¿no? Y lo recupera la empresa. Pero entonces, ¿qué resultado inmediato tiene esto en la economía? Mira, María Alejandra, el tiempo y las discusiones que nos tomó a nosotros desde 1996, cuando se instaló la Comisión Tripartita, hasta 1998, para construir un sistema de seguridad social por acuerdo entre los trabajadores, los empresarios y el gobierno. Y además, allí participamos técnicos de distintas disciplinas. Demuestra que el sistema de seguridad social es un tema muy complejo. Dentro de ellos están las pensiones. Uh-huh. Que se haya diseñado una ley de pensiones en cuestión de 8 días, sin tener claro las repercusiones y además sin señalar cuál es la diferencia de este fondo y por qué lo administra el CENIA del fondo de pensiones del Seguro Social al que aportamos todos. Uh-huh. Si ese fondo existe, no existe. Por supuesto, obviamente no existe porque la hiperinflación acabó con todo ello y por eso se pagan las pensiones con cargo al gasto público. Pero bueno, ¿y esto por qué lo va a recabar el CENIAC? Si es el Seguro Social, si es pensiones. Exacto. Bueno, eso no queda claro y lo que demuestra es que eso se hizo con mucha improvisación y creo que porque no había nada que anunciar. Entonces, como bien tú dices, esto que le corresponde ni siquiera es al gobierno. En la construcción de un sistema de seguridad social, en su financiamiento participamos los trabajadores, los empresarios y el gobierno, no solamente el gobierno. Es verdad que dado la manera como se administraron los recursos y la hiperinflación y las 3 reconversiones que acabaron con 14 ceros en la moneda, es decir, que destruyeron la moneda, pues de eso no queda nada, eso lo sabemos. Claro. Pero también habría que reclamarle por qué si, por ejemplo, conocemos de otras experiencias como la de los parlamentarios y como la de los profesores universitarios, que sí diversificaron sus inversiones y cuyos fondos se mantienen. Sí. Esa es una pregunta que habría que hacer. Sí. Y la otra, esto incluso legalmente es discutible, porque tú no le puedes imponer a la empresa privada una doble tributación, porque prácticamente es una tributación cuando quien lo recoge el CENIA. Sí, yo creo que aquí la solución es la participación, es volver a esa tripartita quizás, donde formen parte los trabajadores, la empresa privada, el gobierno, y se dé la discusión y una solución más justa, entendiendo que existe un problema y que se quiere construir una solución en la que deben participar los expertos. Por eso siempre agradecemos este contacto también con usted. Ya sabemos que el próximo mes volvemos a conversar. Era Óscar Mesa, PhD en Economía, profesor universitario del doctorado de Economía de la Universidad Central de Venezuela y director del Sendas. Sigan al Sendas en sus redes sociales, @SendasFVM.